Él es nuestro libertador y gracias a Dios porque hoy podemos declarar esa libertad. Sean bienvenidos. Estamos preparándonos cada día para estar en la presencia de Dios. Y hoy yo quiero tomar un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 59. Hoy es nuestro día de oración. Vamos a estar pidiendo por necesidades, independientemente de que tengamos toda la lista de necesidades o no. Dios está escuchando nuestra oración porque Él conoce nuestra necesidad aún antes que nosotros le pidamos. Y quiero ir a Isaías 59 y dice en el verso 1: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y yo quiero que ponga mucha atención. Es una afirmación. No se ha detenido, no está corto la mano de Dios, no está limitado Dios para salvar. Y esto es lo que quiere presentarnos Dios y quiere hablarnos a través del profeta Isaías. Que pongamos esta confianza para saber que Él está todavía actuando, que Él está presente. Dice el verso 1: no se ha cortado el brazo o la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y su oído está atento a nuestra oración. Vamos a orar. Señor Dios, prepara nuestro corazón y que al hablar tu palabra, tú estés también ministrando a nuestra vida. Danos esa seguridad, esta firmeza al leer tu palabra, esta afirmación y esta declaración que tú haces. No es con una duda o no es una especulación, sino es, Señor, algo cierto y se cumple porque, Señor, hemos visto la historia que has obrado en ella. Así que hoy también en nuestra vida se sigue cumpliendo esa palabra y queremos agradecer porque seguirás obrando en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Mucha gente el día de hoy está diciendo o está pensando que Dios no le escucha, porque está pasando por dificultades, por problemas y dice: oro y Dios no me escucha. Oro y la gente quiere que Dios haga conforme a lo que esa persona pidió u oró. A veces hemos tomado a Dios como si fuera un mago, como si fuera un ídolo o como si fuera uno de estos adivinos que van las personas, le pagan y quieren que les den un buen augurio, que les hagan, no sé, algún trabajo y que les traiga buena suerte a sus vidas. Y pensamos que Dios actúa de esta manera y a veces aún hasta los creyentes están diciendo: es que Dios no me ha contestado, porque nosotros queremos tener a Dios a nuestra disposición en todo momento. Más bien queremos ordenar a Dios qué es lo que Él debe hacer. Y se nos ha olvidado que Él es el Dios todopoderoso. Nosotros solamente debemos escuchar la palabra de Dios. Dice en el capítulo 59, verso 1, que el oído de Dios no se ha cerrado para escucharnos. O sea que Él sigue oyendo nuestra oración, sigue contestando a nuestras peticiones, pero Él va a responder de acuerdo a su voluntad, va a responder en el tiempo adecuado. Así que yo quisiera que ustedes piensen en cómo oran, qué es lo que están pidiendo al Señor. Piensen en cuántas veces hemos orado incorrectamente, hemos dudado. Y nos dice Santiago: el hombre que es así, que pide de esta manera, que duda, es como la onda del mar, es como la hoja seca llevada de un lugar para otro por el viento. No piense que el hombre que pida de esta oración, que se acerca a Dios de esta manera, va a recibir algo del Señor. Aquí no se ha cortado la mano de Dios, porque ellos decían: sí, nosotros pedimos y Dios no escucha. Pero miren en el capítulo 58, verso 2, ¿qué era lo que estos hacían? Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. O sea que eran gente religiosa que iba al templo, que entregaba sus ofrendas, que decían que en oración le buscaban, aún ayunaban. Puede ser que aún servían, y estoy hablando ahora en nuestro caso también, puede ser que aún estemos sirviendo en la iglesia, que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Y aquí entra una duda. Dice: ustedes me buscan de esta manera, quieren conocerme,
pero ustedes no han hecho justicia. Dice, como si no hubiesen dejado la ley de su Dios. Entonces, no hacían justicia, habían dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Sí, queremos tener comunión. Queremos que Dios nos escuche. Queremos que Dios nos responda. Y dice en el verso 3, mire hasta qué hacían, eran religiosos a tal punto que ellos ofrecían sacrificio personal. Ayunamos, dicen ellos, y no hiciste caso. Pensamos que al ayunar le estamos torciendo el brazo a Dios y Él tiene que hacer lo que nosotros queremos. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas. Pero esta humillación era falsa, solamente ellos venían y se humillaban físicamente, se doblegaban hasta la tierra, levantaban tal vez las manos, posiblemente danzaban, posiblemente levantaban su oración en alta voz, tal vez derramaban sus lágrimas, tal vez hacían muchas vigilias de oración, no sé qué tanto podían hacer o qué tanto hacemos también nosotros el día de hoy, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Si el Señor no me ha contestado, entonces voy a ayunar. Ayuno un día, pero el Señor no me contestó. Yo quiero que ya Él me conteste. Ayuno 2 días. El Señor no me contesta. Ayuno 3 días. Pensamos que esa penitencia, porque eso no es un sacrificio a Dios, esa penitencia va a obligar a Dios a responder a nuestra oración. Y esta gente así lo hacía. Es una religión solamente, es una penitencia humana que no tiene ningún efecto sobre nuestra vida ni sobre Dios. Nada que hagamos va a cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta e infinita, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, o sea, no nos haces caso. ¿Será que Dios no escucha? ¿Será que Dios no existe? Y no nos has atendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, mire cómo ayunaban. Buscan su propio gusto. No ayunan por tener una comunión con Dios. Ayunan porque quieren pedirle algo a Dios, un favor a Dios. Por eso ayunan. Ayunemos 3 días, 7 días, 21 días, porque tenemos un propósito, algo que pedirle a Dios. Y hasta nos ponemos de acuerdo, cadenas de oración, de ayuno. Pero este no es el propósito de la oración y del ayuno, sino que realmente esto era para tener una verdadera comunión con Dios, no para forzar a Dios a hacer algo. Dice, ayunan para su propio gusto y oprimís a todos los trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente ya no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No se escucha su oración. Dios escucha, pero no responde a esa oración, porque ustedes ayunan con un propósito erróneo. Ustedes ayunan para sí mismos, ayunan pero se están peleando. En otras versiones dice hasta golpes se están peleando, se gritan el uno al otro. Bueno, creo que eso pasaba en este tiempo. Hoy espero que no pase en nosotros, en nuestra vida. Y entonces estas personas decían, ¿por qué Dios no responde? No escucha. Oramos, ayunamos, traemos nuestra ofrenda, venimos al templo. En esta temporada, que estamos pasando una situación tan difícil, parece que Dios no contestará. Porque aún muchos dijeron, no, es que a los cristianos esto no nos va a llegar, no nos va a tocar. Pero nosotros somos humanos igual que cualquiera. Y Dios está zarandeando, Dios está colando, está filtrando a aquellos verdaderos creyentes que van a pasar por el fuego para ser purificados. Ellos decían, Dios no nos escucha. Pero entonces Dios les responde, oigan, ¿el brazo de Dios ustedes creen que se ha cortado? ¿Ustedes creen que Dios no puede oír? Y entonces dice en el capítulo 59, verso 2 de Isaías, pero sus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
No es que Dios no pueda responder, no es que Dios no esté salvando, sino que sus pecados han hecho esa división con Dios. Hay una cima, el pecado los separa. Y sus pecados han hecho ocultar de ustedes o de vosotros su rostro para no oír. Hay una división y entonces Dios no responde a sus oraciones. Y decía hace un momento, el propósito de nuestra oración a veces es para nuestro propio gusto, para nuestra satisfacción, para que estemos bien, para que nuestra familia esté bien. Pero ¿cómo nos acercamos? Si nosotros vamos a Isaías, no lo vamos a ver ahora, pero si usted va a Isaías capítulo 1, va a decir cómo estaba este pueblo, que ellos se acercaban con manos llenas de sangre. Ellos venían de adorar a otros dioses y luego iban a adorar a Dios. Por si Dios no escuchaba, estaban buscando otra ayuda. Confiaban en sí mismos. Y dice en el capítulo 59, verso 3, nos vuelve a enfatizar cómo era la vida de estos hombres. Sus manos llenas de inmundicia y de sangre, igual que el capítulo 1. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, consiguen maldades y dan a luz iniquidades. O sea, siempre están pensando en hacer el mal. Y nosotros podemos decir entonces, ¿cómo querían que Dios les escuchara? Y normalmente la gente así dice, si Dios me contesta, entonces yo voy a hacer esto, yo voy a buscarle. Están pensando que Dios está al servicio. Voy a dejar un punto al final que se encuentra de nuevo en el capítulo 59, verso 1, pero antes yo quiero que usted vea cómo vivían estas personas. Verso 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Entonces, ¿cómo decían? Es que Dios se ha alejado de nosotros. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Cómo vivían ahora no solamente Israel, sino toda la humanidad bajo el pecado, bajo la esclavitud del pecado? Vivían cautivos. Dice en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y estos son los que decían, sí buscamos a Dios, pero Él no responde, no nos atiende, no nos escucha. Dice, pero no hay. Pablo está recordando la palabra de Isaías, pero ustedes están viviendo de esta manera. Verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, y eso nos recuerda al Salmo, ¿no? Salmo capítulo 14, Salmo capítulo 5. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpiente o de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No viven en la paz del Señor, andan torcidos en sus caminos, andan ahora con temor, con estrés de este mundo. Dice el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo vive la humanidad? Y en este capítulo es muy importante que nosotros entendamos que esta forma de vivir no era solo de los judíos, de todo el mundo. Por eso cuando llega al verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si viven de esta manera, están destituidos de la gloria de Dios. Hay separación por el pecado. Dios no puede escuchar esa oración. Verso 24, pero hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y volvamos a Isaías, capítulo 59. Esta
naturaleza que el hombre tiene lo domina. Y aunque buscaban a Dios, realmente cada vez estaban más separados de Dios, más lejos. Podían gritar y Dios no los escucha. Podemos danzar y no por eso Dios nos va a escuchar. No es por cuánto gritas, cuánto cantas, cuánto danzas, cuánto das que Dios te va a escuchar. Es porque en tu vida hay una vida que ha cambiado, es una vida justa delante de Dios, que vive en obediencia a Dios. Ahora nos dice el verso 1, y con esto quiero ir concluyendo y cerrando el pasaje del día de hoy. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová. La mano de Dios no se ha cortado para obrar. Dios sigue sanando hoy, Dios sigue sanando. Dios puede levantar muertos, Dios lo puede hacer. Pero la gente se acerca para esto, o la gente se acerca para pedirle que Dios le dé prosperidad y riquezas. Para eso se acerca. Pero Dios continúa haciendo grandes obras y milagros. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová. Mire, Dios puede seguir obrando. ¿Y qué es lo que Dios va a estar haciendo? Y por eso lo dejé al final. ¿Qué es lo que Dios hará? No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. El propósito de Dios al obrar y al mostrar su poder es salvar al pueblo. Entonces, como ellos oraban de otra manera, decían: Dios no me escucha. No, es que están orando algo que no es el propósito de Dios. Dios quiere salvar y ellos están orando por sus propios gustos, beneficios, cosas que les satisfagan. En el mismo verso 1 que dice: no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado, o sea, no se ha tapado el oído, no se ha cortado el oído, no está limitado el oído para oír. ¿Por qué? Y les dije que había una oración incorrecta, un propósito incorrecto, porque están pidiendo que Dios les dé. Dame, quiero, hazme. Y queremos hacer trato con Dios, queremos pactar con Dios. Y hay gente que hasta por dinero está haciendo esto, líderes que por dinero están haciendo esto. No podemos comprar a Dios. Y dice: no se ha agravado el oído de Dios, no se ha tapado el oído de Dios para oír la oración correcta, esa oración que va a mover el que Dios esté obrando. No es que nosotros movemos a Dios, sino vamos a estar pidiendo que Dios cumpla ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? Salvar. Nuestra oración debe ser que Él obre en nuestra salvación, en la salvación de los demás. Cuando nosotros también pensamos en la oración y decimos que tenemos que orar y Dios nos dará todas las cosas que pedimos en el nombre de Jesús, como dice Juan, en la epístola de Juan, pensamos que todo lo que querramos pedir Él nos los va a dar. Pero enseguida dice: por eso, si ves a tu hermano cometer pecado, vas a pedir por él. O sea, vas a pedir para que él sea salvo. Fíjate la oración correcta. Y entonces Él va a responder y va a cumplir esa palabra. El brazo de Dios sigue salvando hoy. Y yo quisiera que hoy pienses cómo es nuestra oración. No quiere decir que no oremos si hay un hermano enfermo, si hay alguna necesidad, si estamos pasando por algún problema. Bien, podemos orar porque Él es nuestro Padre. Pero este no es el motivo principal de nuestra oración. Nuestro motivo principal debe ser que Dios esté salvando. Y no se ha cortado la mano de Dios, no se ha detenido la mano de Dios, sigue obrando. Y yo estoy tan contento a pesar de esta situación que estamos pasando, porque sé que Dios está salvando a mucha gente, aún, y lo voy a decir, aún y a pesar de nosotros. ¿Por qué? Porque decimos: es que no se está evangelizando en las calles, no estamos haciendo campañas, no estamos haciendo eventos, no estamos teniendo reuniones en la iglesia. Hermano, Dios salva por su Espíritu y por su palabra, aún a través de estos medios virtuales, aún a través de esta pandemia y las dificultades. Dios está obrando en aquellos que se habían alejado, pero también en aquellos que no le conocían, para acercarse al Señor. Así que yo quisiera que verdaderamente tengamos una oración correcta, un corazón
humillado delante de Dios, no para pedir lo que nosotros queremos, sino para pedir que Dios siga salvando, que Dios siga obrando, que Dios manifieste su poder. Yo quiero el día de hoy que oremos. Y sé que hay necesidades. Hoy es un día de oración. Hay necesidades. Pero antes vamos a orar para que Dios esté salvando a nuestro México o a nuestras naciones, donde quiera que nos escuchen. Vamos a orar. Padre, tu brazo no se ha cortado y tu oído no está sellado para no escuchar, sino que nuestros pecados han hecho división. Entonces nos acercamos y hacemos rituales, pero no hay una comunión contigo. Hoy queremos acercarnos y primeramente pedir que sea lavada nuestra vida, perdonado nuestro pecado, para tener comunión contigo. Y entonces nuestra oración será correcta. La oración será tu deseo, tu corazón, tu propósito. Y tu brazo estará actuando, tu mano estará levantando a aquellos que están caídos, salvando a aquellos que están perdidos, levantándonos a nosotros para tener confianza en estos momentos, tener fe y esperar en tu obrar poderoso. Señor, gracias porque tu mano aún está extendida para salvar, para levantar. Tu oído está atento a la oración de tu pueblo. Y este pueblo decía: ¿cómo es posible que Dios no escuche? Si Él ha prometido que va a extender su mano y que va a escucharnos. Pero realmente ellos no tenían una comunión con Dios, no oraban correctamente y ellos reclamaban a Dios. Pero hoy te pedimos, Señor, que nosotros no seamos como ese pueblo. Y si hemos sido como ese pueblo, hoy cambie nuestro corazón, cambie nuestra oración, cambie nuestro propósito para acercarnos a ti. Oraremos por todos nuestros hermanos necesitados y por todas las peticiones, pero sabemos que en medio de esas dificultades tú estás obrando y tienes un propósito perfecto. Que esta salvación sea perfeccionada en tu iglesia y en cada uno de mis hermanos. Gracias te damos por seguirte revelando en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.